Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las posibles ventas que podría llegar a haber en el plantel de River en el siguiente mercado de pases. Porque he hablado mucho de los refuerzos que podría llegar a traer la dirigencia junto con la Secretaría Técnica en el siguiente periodo de transferencia. Recordemos que River, de cara a lo que va a ser la segunda mitad del año, si es que se clasifica, y esperemos que esto sea así, a los octavos de final de la Copa Libertadores, tiene pensado traer 3 o 4 incorporaciones de jerarquía como para cerrar la plantilla y de esa manera poder conformar un plantel que pueda ganar la Copa. Sin embargo, hay que tener en cuenta, y más allá de algún que otro jugador que pueda llegar a irse libre con el pase en su poder, en este video vamos a estar hablando especialmente de las transferencias, porque estos 3 o 4 jugadores que va a tratar de traer la dirigencia para reforzar el equipo podrían llegar a transformarse en 6 o 7 si es que algún jugador del plantel actual se termina yendo, porque la realidad es que vos traes 3 o 4 teniendo en cuenta la cantidad de jugadores que hay hoy en el equipo que dirige De Michelis. Si se llegan a restar algunos futbolistas porque se van vendidos, habrá que traer algunos más. Vamos a estar mencionando algunos futbolistas particulares que podrían llegar a irse, y esto, claro, podría significar dinero fresco para incorporar, aunque claro está, algunas bajas podrían ser verdaderamente sensibles. Empecemos. Vamos a comenzar contando un poco el panorama general de lo que pueden llegar a ser las ventas del plantel de River en el siguiente mercado de pases. Lo primero que hay que decir es que no está obligada la dirigencia a vender a ningún jugador, en el sentido de que en su momento River tenía problemas económicos, o por lo menos había necesidad de transferir futbolistas como para que los números cierren, y por eso mismo en 2018 se fue el Piti Martínez, en 2019 se fue Ezequiel Palacios, en 2020 se fue Lucas Martínez Cuarta, en 2021 Gonzalo Montiel y Julián Álvarez, en 2022 Enzo Fernández, todos futbolistas que quizás la gente de River hubiera querido que estén más tiempo en el club, pero en definitiva, cuando llegan ofertas lo suficientemente buenas, a la dirigencia no le quedaba otra que transferirlos, además también a veces por pedido de los propios futbolistas que tienen ganas de probar suerte en el fútbol europeo. En esta oportunidad, con las ventas que se han hecho en el último mercado y que voy a estar mencionando durante el video para que tengan un poco más de referencia cuál es la actualidad económica de River, hoy por hoy, en el siguiente mercado de pases, ni tampoco a finales de este año, ni en el comienzo del 2025, River tiene la necesidad de vender a ningún jugador, hablando específicamente de necesidades económicas. Después, repito, los jugadores todos tienen ganas en algún momento de tener más continuidad. Si River no logra darles esa regularidad, porque el cuerpo técnico prefiere a otros futbolistas, es normal que alguno que otro quiera llegar a irse. Pero, y a pesar de algún que otro jugador que también puede rescindir su vínculo, como fue el caso de Salomón Rondón a finales del año pasado, la mayoría tiene la idea de que debe ser transferido mediante una venta. Pero como no hay una necesidad rigurosa de transferir futbolistas, hay que ver en definitiva cuál es el número que deberían ofrecer los equipos del exterior, porque es muy difícil que River venda a un jugador al fútbol argentino. La mayoría de los futbolistas de River que se terminan yendo a otros conjuntos de nuestro país, se terminan yendo a préstamo, y después podría llegar a haber una opción de compra baja por ese futbolista que en River no tendría lugar. Pero hablando específicamente de los jugadores que tienen lugar en el plantel de River y que son tenidos en cuenta por el DT, la realidad es que muy pocos son vendidos a otro equipo del fútbol argentino. La mayoría se terminan yendo al fútbol del exterior, sobre todo porque buscan mejorar en sus cuestiones económicas personales y también buscar un mejor lugar donde vivir y donde empezar a ensamblar una familia, o continuar mismo con las familias que tienen acá en Argentina, pero en algún país del exterior donde se pueda vivir un poco mejor. Pero por lo pronto, lo vuelvo a repetir, hablando específicamente de las necesidades de River para transferir, el millonario no tiene por qué vender a ningún jugador para recibir dinero y usar ese dinero para incorporar jugadores. Si el millonario quiere poner dólares para comprar futbolistas a mitad de año, no tiene la necesidad de vender. La plata está, después está claro. Habrá que esperar a ver cuánto te piden y si la dirigencia está dispuesta o no a hacer ese esfuerzo económico por cierto jugador que puede llegar a pedir el propio entrenador. Pero
En cuanto a las ventas, no hay necesidad de vender. Esto no significa que no se puedan realizar transferencias, porque hay ofertas que son verdaderamente irrechazables y después hay jugadores que tienen una idea de irse a jugar al fútbol del exterior. Vamos a comenzar hablando ahora individualmente de algunos jugadores. Voy a comenzar esta lista con Pablo Solari porque por él se rechazaron 10 millones de dólares en el último mercado de pases. El Krasnodar de Rusia había hecho un ofrecimiento por esa cantidad, pero en River decidieron rechazar esa oferta. ¿Por qué decidieron no aceptar esta propuesta? En primera instancia porque River tiene solo el 60% de Solari. Estamos hablando de que al más grande solo le hubieran correspondido 6 de esos 10 millones de dólares. El otro 40% se divide en partes iguales, 20 por parte de Colo Colo y 20 de Talleres de Córdoba. Y la realidad es que al ser el Krasnodar de Rusia el equipo que lo vino a buscar, el propio futbolista tampoco es que tuvo tantas ganas de partir. Más allá de que la dirigencia de River pensaba que esos números eran muy bajos, si el ofrecimiento en vez de venir del Krasnodar de Rusia hubiera venido de un equipo de la Premier League, y seguramente más allá de que River también hubiera rechazado la propuesta por esos números, a lo mejor el pensamiento de Solari no hubiera sido el mismo, porque hoy irse a Rusia, un país en el cual sus equipos no pueden disputar competiciones internacionales y tampoco su liga es verdaderamente muy mirada por el resto del mundo, no sería dar un paso hacia adelante en lo que respecta a la carrera. Seguramente contractualmente, en cuanto a lo económico, le hubieran ofrecido a Solari un sueldo mucho mayor de lo que gana en River, más allá de que Solari renovó su contrato hace poco y la dirigencia estuvo atenta a eso. El futbolista acababa su contrato el 31 de diciembre del 2026 y terminó prolongándolo hasta el 31 de diciembre del 2027. La comisión directiva de River quiere tener absoluta decisión a la hora de transferir al delantero hacia el fútbol del exterior. Eso no significa que en el próximo mercado no se vaya a ir. Si los números aumentan y en definitiva el equipo que lo viene a buscar es un conjunto en el cual Solari pueda pensar que a lo mejor da un paso hacia adelante, tanto económica como futbolísticamente, y ahí sí podría llegar a irse. Es una salida que quizás el hincha no sentiría tanto en el sentido de que Solari no es un indiscutido para el simpatizante de River, pero por lo pronto lo que hay que decir es que hoy el Millonario tiene tan solo 4 delanteros y ya de por sí está en búsqueda de un quinto en el siguiente mercado. Si Solari se llega a ir, no habría que traer un solo atacante en el siguiente periodo de transferencia, sino que habría que traer 2 sí o sí. Y si bien es verdad que Solari ha sido un tanto irregular y es un jugador que en su momento, cuando River rechazó esta oferta, muchos hinchas se preguntaron por qué en definitiva se le dijo que no a esta propuesta, teniendo en cuenta que no sabemos si va a poder llegar un ofrecimiento por números mejores, porque Solari es un jugador importante que ha estado a la altura en partidos de mucho calibre, pero en definitiva no ha sido tan regular como se espera de un jugador de River. Aún así dependerá de dónde venga la oferta y del número en definitivo que aparezca. Si es de un conjunto europeo de mucha relevancia y las cifras alcanzan los 15 o inclusive los 20 millones de dólares, como para que cuando haya que hacer el descuento, es decir, el 60% que le quede a River, al más grande le sobren al menos entre 10 o 12 millones de la moneda estadounidense, y ahí seguramente es muy probable que River acepte la oferta. Por lo pronto no hay ningún indicio de que se pueda ir, pero teniendo en cuenta que es la última gran propuesta que rechazó River, siempre hay que estar atento a que pueda llegar a aparecer un nuevo ofrecimiento. Y vamos ahora a hablar de 2 hipotéticas salidas que seguramente el hincha de River no sentiría absolutamente para nada. De hecho, el otro día, cuando Héctor David Martínez renovó su contrato, hubo muchos simpatizantes que se preguntaron ¿para qué lo hace? Yo no estoy tan de acuerdo con lo que piensan estos hinchas, porque creo que River siempre le tiene que renovar los contratos a sus futbolistas, más allá de si estos están rindiendo o no, o de si están jugando o no, porque después se terminan yendo libre con el pase en su poder, y la realidad es que el hincha empieza a cuestionar por qué se van libres. Así que mientras se renueven los contratos, mucho mejor. Eso no significa que no tenga que irse transferido en el próximo mercado de pases. Yo creo que si el más grande logra recuperar la inversión que se hizo por
los jugadores, es muy probable de que Agustín Palavecino y Héctor David Martínez digan adiós a River. Los dos llegaron al mismo momento. Es cierto que sus situaciones no son idénticas porque Martínez es surgido de las divisiones inferiores, hizo su debut a finales del 2018, después se terminó yendo a préstamo a Defensa y Justicia, River lo terminó vendiendo por un precio muy bajo y después se terminó recomprando por un dinero mayor. La realidad es que no fue un buen negocio en cuanto a lo económico, pero teniendo en cuenta el nivel que había mostrado el defensor central durante la temporada 2021, en ese entonces poco importaba el dinero que se había puesto, porque tampoco es que había sido una millonada, simplemente River había vuelto a pagar por un jugador que había surgido de las divisiones menores de tu propio club, y eso es algo que en definitiva al hincha no le gustó. Pero mientras su nivel era bueno, nadie cuestionaba en gran parte esto. Posteriormente, cuando su rendimiento empezó a bajar, está claro que esto empezó a ser un punto de observación más que importante, hasta el punto de hoy que Martín de Michelis prefiere a otros jugadores, inclusive para jugar de segundo central antes que el propio David Martínez, cuya posición natural es la de segundo marcador central. Así que si llega un ofrecimiento bueno en el siguiente mercado de pases, más allá de la renovación de contrato a mitad de año, es muy probable que diga adiós al millonario. En el caso de Agustín Palavecino, tuvo un ofrecimiento en el último periodo de transferencias, pero era para irse a préstamo a San Lorenzo de Almagro, club del que se sabe que es hincha palavecino, más allá de que nunca lo ha manifestado de manera muy importante. Desde que es jugador de fútbol, la realidad es que nunca lo ha mencionado, pero hay un pasado que obviamente cuando era más chico se sabe, y Palavecino es hincha de San Lorenzo. Aún así, River no estaba dispuesto a dar a este jugador a préstamo a otro equipo del fútbol argentino. En su momento, cuando lo incorporó proveniente del Deportivo Cali de Colombia, pagó $3,5 millones. Y si bien sabe que es muy difícil recuperar la totalidad de la inversión, está claro que pretenden recibir un dinero por una futura venta de Palavecino. Así que si aparecen números, creo yo, que ronden alrededor de los $2 millones, quizás un poquito más, River estará dispuesto en vender tanto a Palavecino como a Héctor David Martínez. Son jugadores que el cuerpo técnico hoy no tiene como prioridad. Es cierto que el mediocampista a veces ingresa en los segundos tiempos, pero en definitiva no es un futbolista al que vean con malos ojos que se vaya. Obviamente, en caso de que parta, tendrán que traer un jugador en su reemplazo, porque en el lugar de Palavecino no hay quizás un futbolista juvenil que esté apareciendo con tanta fuerza. En cambio, en el lugar de David Martínez, Daniel Zavala sí es un jugador que en el último tiempo ha tomado mucha consideración por parte del cuerpo técnico, y hay que ver si ahí se va a traer un refuerzo. Aún así, River traería un central de jerarquía, pero por lo pronto jugaría como primer zaguero y no como segundo. Y vamos ahora a hablar de dos posibles salidas que al hincha de River verdaderamente le dolerían mucho. Es cierto que también serían las dos posibles transferencias que más dinero le dejarían al club, pero como dije al principio y vale la pena aclararlo de nuevo, River no necesita vender, y por algo le renovó contrato a estos dos jugadores. Franco Mastantuono y Agustín Ruberto son dos de las grandes joyas de las divisiones inferiores del club. Seguramente en cuanto parta el Diablito Echeverri, que ya fue transferido al Manchester City, estos dos futbolistas se conviertan en los dos mejores juveniles del millonario y posiblemente también en los dos mejores juveniles de todo el fútbol argentino y en dos de los mejores de todo el fútbol sudamericano. Mastantuono tiene tan solo 16 años y hace poco prolongó su vínculo con el club hasta finales del 2026 con una cláusula de rescisión de 45 millones de euros que aumenta a 50 a falta de 10 días para el cierre del mercado de pases en Argentina. Se le mejoró considerablemente su situación salarial y la idea es que juegue en River por lo menos hasta los 18 o 19 años, es decir, que juegue por lo menos 2 temporadas más. Ya está apalabrado de que va a renovar su contrato otra vez a inicios del año que viene por una temporada más hasta finales del 2027, pero eso no quita que, como es uno de los jugadores que está más visto por parte de los equipos europeos, que aparezca una oferta importante. Ya sucedió con el Diablito Echeverri, que nadie se imaginaba que se podía ir, pero apareció nada más y nada menos que el Manchester City. Entonces hoy uno piensa, y la realidad es que River únicamente aceptaría que Mastantuono se va a ir por la cláusula, es decir, 45 millones de euros. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, aparece el Real Madrid, uno de los equipos que se ha mencionado que quiera Mastantuono, y ofrece 30 millones de euros? No deja de ser un número impactante que no se acerca a la cláusula de rescisión. De hecho, estaríamos hablando del 66% del total de la cláusula. Pero yo creo que el jugador, más allá de que ha manifestado que quiere triunfar en River, y estamos hablando del Real Madrid,
Por eso mismo, yo no puedo asegurar absolutamente nada. La idea de la dirigencia es que a mitad de año no se vaya ningún jugador joven, que ya las ventas se hicieron y que a menos que se ponga el valor de la cláusula, no hay ninguna manera de que parta. Aún así, decido esperar. En el caso de Roberto, su valor es menor, no tanto igual, 30 millones de euros es la cláusula de rescisión, que aumenta a 35 millones antes del cierre del mercado de pases en Argentina. Es verdad que los rumores con Roberto han ido un poco menos que con Mastantuono por el hecho de que es un poco más grande, tiene 18 años, pero hay que tener en cuenta que el atacante fue, por ejemplo, bota de oro en el Mundial Sub-17 que se llevó a cabo entre noviembre y diciembre del 2023 en Indonesia. Marcó 8 goles, incluido 13 en las semifinales contra Alemania. Lamentablemente Argentina quedó afuera en esa instancia luego de caer por penales contra los teutones, pero aún así el mundo entero vio el rendimiento de Roberto. Y si bien es verdad que hoy no se está hablando específicamente de que lo pueden venir a buscar desde el fútbol europeo, el hecho de ser delantero hace que tenga más posibilidades de partir, porque más allá de lo que se piense de cada uno de los jugadores, siempre los delanteros tienen mayor poder de venta que los mediocampistas, los defensores y los arqueros, y Roberto entra en esa lista. Tiene 18 años y al igual que Mastantuono, en principio la idea es que continúe en River por lo menos por 2 temporadas más. Veremos si es posible o si aparece esa propuesta indeseable pero muy fuerte del fútbol europeo que provocaría que se vayan de la institución de Núñez. Y una de las razones por las cuales River no necesita vender en el siguiente mercado de pases es porque ya en el último receso vendió a 2 jugadores por una enorme cantidad de dinero. Es verdad que por ninguno de los dos recibió la totalidad todavía del monto por el cual fueron traspasados, pero en definitiva no deja de ser dinero que va a ingresar a las arcas económicas del club. El Diablito Etcheverry obviamente fue la situación más escandalosa, podría decirse, porque luego de lo que declaró el futbolista después de que River le ganara la final del Trofeo de Campeones a Rosario Central, hizo que en ese momento no se pueda siquiera festejar el título que logró River aquella noche en Santiago del Estero. Después, el jugador, con sus buenos rendimientos dentro del campo de juego, la realidad es que es un futbolista espectacular, Etcheverry tiene unas condiciones bárbaras, ha logrado volver a encantar al hincha, que ya tienen claro que solamente va a jugar en River durante este 2024 y que a partir del 1 de enero del 2025 partirá hacia el fútbol europeo. El Manchester City por lo pronto fue el club que lo compró, pero podría dejarlo a préstamo en algún otro conjunto del viejo continente. El Manchester City pagó en primera instancia 15 millones de euros cuando la cláusula era de 25, pero esos 10 millones restantes van a ser abonados por objetivos que seguramente sean cumplidos durante las siguientes 5 temporadas. Hoy por hoy, Etcheverry es un jugador muy importante para De Michelis, muy importante para el hincha, y su salida, si bien se va a dar dentro de un tiempo, va a ser mecha en el plantel de River, porque es un jugador muy relevante. Lo vuelvo a decir una vez más porque pocos son los futbolistas en el fútbol sudamericano que hacen lo que hace Etcheverry dentro del campo de juego, así que River va a sentir mucho su salida. Y de quien ya ha sentido su partida, porque a De Michelis le ha costado mucho armar nuevamente el mediocampo, es lo que fue el traspaso de Nicolás de la Cruz al Flamengo. El uruguayo fue transferido en 16 millones de dólares, aunque a River solamente le quedaron 8, teniendo en cuenta que su pase estaba dividido, 50% era el para más grande, mientras que el otro 50% restante era propiedad del Liverpool uruguayo. Estamos hablando de que en total, en primera instancia, algo así como 25 millones de dólares por el traspaso de estos dos futbolistas. Esto quiere decir que River no necesita vender en el siguiente mercado de pases. Si hacemos una diferenciación en cuanto a lo que gastó River en el último receso, 8 millones por Villagra, 4 millones por Santana, y si queremos sumar lo que había gastado por Fonseca, alrededor de 2 millones y medio de dólares, aunque ya habían sido pagados con anterioridad al Montevideo Wanderers, River gastó alrededor de 16 millones y medio de dólares. Con 25 millones que recibió le quedó un sobresaliente de 9 millones aproximadamente de la moneda estadounidense. Repito una vez más, River para incorporar en el siguiente mercado no necesita vender futbolistas. Después, es verdad, va a haber la dirigencia por quién gastar y por quién no, y mucho dependerá de las ventas, pero lo de Etcheverry y lo de la Cruz sirvió como para que durante todo este 2024 no se necesite con tanta urgencia traspasar a ningún jugador hacia ningún equipo que esté jugando en el extranjero. Por eso mismo River debe afrontar el siguiente mercado principalmente con el objetivo de reforzar el plantel y no con la necesidad de desmantelarlo.
Lo que hay que tener en cuenta también, y está claro que no mencioné en este video, es que no solamente los 5 jugadores de los que hablé son los que se pueden ir. Digo, si viene una oferta, por ejemplo, por Marcelo Andrés Herrera, River va a analizarla. Si viene un ofrecimiento por Paulo Díaz, la dirigencia va a evaluarla. Si aparece una propuesta por Rodrigo Villagra, que River acaba de incorporar, el más grande va a tomarla en cuenta. Todos los ofrecimientos son evaluados, aunque ninguno tiene la necesidad de ser aceptado en el corto plazo. Por eso mismo digo que hoy lo prioritario es incorporar. El Millonario hizo una limpieza enorme de jugadores a finales del año pasado, donde se fueron Rondón, Suárez, Zuculini, Mamana, Enzo Pérez, Maidana, muchos jugadores experimentados en general, y no incorporó tanto. Ahora, a mitad de año, con los octavos de final de la Copa Libertadores a la vuelta de la esquina, si es que River clasifica, la necesidad es más de reforzar el plantel que de que se vaya algún futbolista hacia afuera. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.